el hongo nuclear y la mujer que queda fragmentada. Yo me agarré uno. Sí, ¿cuánto querías hacer? ¿Querías ir a pegar? No, pero aviso. Vamos a pegatinar por Me ahí. agarré uno. No puedo agarrar dos. Claro, claro. No. No por persona. Le damos una Anita. No para Sofi. Una para Anita que también tiene que tener. Bueno, buenísimo. Excelente. ¿Y por qué se te ocurrió esa idea ¿De cuál? del hongo? ¿Por qué Bueno, eso? más por Porque vos me la- dijiste, voy a hacer un collage del taller. Claro. Yo qué sé, dije, no sé, yo Y esperaba vos te una imaginaste tu cara y mucho. Y las manos de todas tocándome. haciendo así. Eso ya pasó, ya me lo regalaron este fin de semana. Pero no, haciéndome masajes, todo. Creí que había una orquídea y no me filmaron. Sí, nos invitaron. No, fue porno soft. Fue porno soft, no llegó orgía. No, yo ya no tengo edad, pero Pero en mis épocas. en mis épocas acá. Anita, con Anita. En mis épocas, no, pero bueno, volviendo al tema, ¿por qué se te ocurrió? A Anita le encantó, ¿eh? Yo ya tenía como un par de imágenes de explosiones porque una vez como me encantó como investigar esto. Y me pareció que como servía mucho para hablar de una cierta destrucción, pero también de potenciales, de transformación, o sea, un símbolo que podía como aportar todo esto, como que no sé, yo me parecían sinónimos todo esto adentro de la explosión. Y ahí como necesitaba de cualquier forma hablar un poco de cuerpos, no sé. Y ahí yo tenía estas fotos medio pornográficas de qué sé cuándo, y entonces empecé a trabajar con eso y me encantó poder como juntar la cosa y que sea solo una. Y que a la vez haya como algo, ese cuerpo que está medio fuera de lugar. Fragmentado, ¿no? Claro, pero que a la vez es como una unidad también, como que todo es uno. Entonces me gustó cuando terminé y miré, era como, wow, que estuviera todo en una cosa sola, aunque sea un montón de cosas. Y bueno, esto, y el resto es como... Bien. Bueno, excelente. Si el domingo hace lindo día, en la casa de Yami, que hay una pelopincho espectacular. Es la pelopincho oficial La del pelopincho taller. oficial del taller. Nos vamos a juntar, así que pueden venir. Si tienen ganas, después le piden a Yami la dirección y demás. Bueno, el texto que vamos a ver salió en el periódico Liberación, como casi todos los textos que estuvimos viendo de Beatriz Preciado, en el 2013, pero a su vez en Liberación, en francés, y en el 2013 a partir del 2013 empezó a formar parte del prólogo de este libro que se llama Transfeminismos, Epistemes, Fricciones y Flujos. O sea, ese mismo es el prólogo de este otro libro. Y a su vez también aparece acá, en esta edición argentina que se llama Terror Anal, Manifiestos Recientes, que es una subedición o un apartado de Editorial Biblos. De esta a esta hay diferencias. O sea, esta versión está más completa, este prólogo está más completo que lo que se publicó en Argentina. Y las diferencias son sustanciales, de acá a acá. No sé con cuál trabajaron. Es el mismo texto y Es el aquel mismo está más texto. está expandido ahí. Está- Yo leí ese. Sí, bien. Bueno, y es un texto, como ya les había dicho, ¿no? Como desde ¿Quién defiende al niño queer? En adelante lo que nos encontramos ya es en la nada. El vado. Sí, como en el fango. Sí. En el fango. Como- El es un vado. barro político, epistemológico, ideológico, filosófico, con algunos errores muy gruesos. Yo quería analizarlo, a mí me parece que este prólogo se puede analizar párrafo por párrafo, como para poner en cuestión todo esto que dice acá. O sea, párrafo por párrafo es criticable. ¿Lo tienen por ahí? Si lo trajeron lo vamos viendo, pedacito por pedacito. Y vamos a ver las dos versiones. Bueno, la versión española, la que apareció en España en traducción a partir de lo que estaba publicado en Liberación, empieza distinto.
que tenemos acá en la Argentina. Empieza con: los analistas políticos advierten del inicio de un nuevo ciclo de rebeliones sociales que habría comenzado en 2009 en reacción al colapso de los mercados financieros. En el 2009 se realiza en la ciudad de Copenhague un encuentro antiglobalización como los que se habían realizado en Génova, en Seattle y demás. A diferencia de todos los otros, digo, por eso me llama mucho la atención este texto del 2013. A diferencia de lo que había pasado en otros encuentros antiglobalización, ese era el número 15, el de Copenhague. El de Copenhague fue completamente tomado por los movimientos pacifistas. Yo estuve ahí, por eso estoy contando esa experiencia, me habían invitado. Bueno, había sido tomado por los movimientos pacifistas y sobre todo la vanguardia, entre muchas comillas, la encabezaban los grupos de los movimientos sociales sudamericanos. Bueno, fue un desastre. La policía reprimió duramente, como obviamente se habían encargado de detener a todos los manifestantes de bloque negro, anarcos, etcétera. Ya habían, para el momento que fueron las manifestaciones ya habían sido todos, estaban todos presos. No había ninguna manera de repeler esa represión. Bueno, nos cagaron a palos brutalmente. Los movimientos sociales sudamericanos, cuando llegó, bueno, había una estrategia para ingresar al recinto donde estaban. Gracias, yo también quiero tomar. Y, bueno, empezamos ahí porque vos no estabas, ¿viste? Agua, todo, mate, todo. Me están salteando, no vengan, metean. Bueno, los movimientos sociales sudamericanos básicamente se abrieron de piernas y no hicieron lo que dijeron que iban a hacer porque se asustaron, etcétera, etcétera. Entonces la segunda línea de personas fuimos duramente reprimidas. Bueno, fue una catástrofe. Así empieza, con la mención a este encuentro al cual yo calculo que Beatriz Preciado no participó, por eso dice las pelotudeces que está diciendo acá. Después está... sí. Bueno, después está... la referencia: los gurús de izquierda de la vieja Europa colonial se obstinan en querer explicar a los activistas del movimiento, a los activistas de los movimientos Occupy y del 15M. El 15M es lo que se conoce acá como indignados. De hecho, en la otra traducción, en la que apareció, digo otra traducción porque de hecho es otra traducción, tiene otra traductora. En la otra traducción acá hablan de directamente indignados, si no me equivoco. Sí, Occupy e indignados. ¿Saben qué es? Occupy e indignados, ¿buscaron? Es un texto que lo que había que hacer, uno de los trabajos que había que hacer con este texto era meterse en Google o en la Wikipedia y buscar todos los nombres. Pero eso también Occupy es de Occupy Wall Street. Sí. Exactamente, ¿qué es? ¿Qué te acordás? No sé, me acuerdo de haber visto mucho en las noticias, digamos, del 1% de la población estadounidense que tiene las ganancias equivalentes al resto, al otro 99%. Exacto. ¿Y? Que se replicó después Y- en España con y se- en la Plaza del Sol, toda la que en realidad era más que nada la juventud saliendo. Se empezó Bien. a hacer una ocupación de lo que era Wall Street. Bueno, Con y protestas así pasa sociales. un montón también, hasta hoy hay movimientos ocupados, que se dice ocupa, pero que son análogos al ocupar. Ahí Occupy. está. Sí, Que es un montón de gente sentada en un lugar. Sí. Básicamente. Claro. O sea, básicamente. acabo de pasar por el de Cultura Unida, sí. ese coso hipster Ah, que había hoy, que era Quise ir. eso, como una Mercedes Sosa hipster cantando. Otra chica lesbiana más con guitarra. Sí. Buenos Y- Aires no Sí. tolera No, más, creo que no ni si- tolera una lesbiana ni más siquiera- con guitarra. Ni siquiera era O lesbiana. cambian de instrumento. Ni siquiera por era favor. lesbiana. Y Esta dijo, ni siquiera era. siéntense. Y toda la gente se sentó. Ah, Y bien. apareció como un mensaje tipo, la cultura se une, así grabado. Y después, la cultura se para, párense. Y toda la gente se paró. Y era como, no. Se lo pasé. No, y 4 minutos. para- 4 minutos. fue? 4 minutos y pasó esto y seguí caminando. No, es que no te da para quedarte. Fuertísimo. Yo vi el spot de lo de la cultura. Terrible. Vi el spot. Tiene un par de tiene cosas- una chica diciendo que ella no es una delincuente, que No, está marginal. una Marginal es la marginal, palabra, que no que está, no está muy bien formada. Que ella Nosotros no somos marginales, nosotros somos artistas, estamos muy instruidos, no nos pueden hacer Lo esto. repite, muy instruido. Ok. 2 veces lo dice. Muy.
Ok, fuiste a la escuela, no te pego. A lo negro. Hay que pegarle a los que no. Viste como la paleta de colores y si es más negro de lo que... A ver, déjame ver tu cara ahí con la Claro. paleta. Efectivamente, estos movimientos... Porque voy a empezar con la hipótesis. El problema de este prólogo, de este texto, hay un problema que comienza en el título, como varios de los textos que ya veíamos viendo de Beatriz Preciado. Primero la palabra decimos. Este decimos apela a lo que se conoce en lingüística como una primera majestática. Nosotros el rey. Así se escribían los edictos en el medioevo. Nosotros el rey. Primera persona del plural o primera majestática. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes decimos? Ella dice. Pero bueno, es ese nombre parlante que se ha convertido en credencial para decir cualquier pavada y que entonces es revolucionaria. Entonces ese es el primer problema, el decimos como política de la representación, en la que ya también habíamos visto con quién defiende al niño queer en esa primera majestática. Y después el tema de revolución. Decimos revolución. Es decir, si este texto se llamara Digo reformas, sería bien. O sea, si el texto se Y no llamara... sería exagerado. No, estaría bien, como digo reformas Quiero leyes. o quiero un mundo mejor. Quienes queremos un mundo mejor. Bueno, porque Occupy y Movimiento Indignados forman parte de esos movimientos que lo que quieren, como este de acá, un mundo mejor. Que está muy bien querer un mundo mejor, pero que no tiene que ver con las revoluciones de ninguna índole, ni las moleculares, ni las intrasubjetivas, ni a la vieja usanza marxista-leninista, que ya sabemos que no nos interesan, pero son de otro talante, ni la zapatista, ni ningún tipo de revolución. De hecho, en Europa, yo no sé si lo conocen, funciona también desde hace bastante tiempo, o por lo menos yo lo conozco desde el 2009, cuando me encuentro en este encuentro antiglobalización en la cumbre de los gurúes políticos del 2009, un movimiento se llama Movimiento Sin Fronteras o No Borders, que a diferencia de estos sí son movimientos de confrontación y acción directa, y además que son movimientos ilegalistas. Por ilegalista entiendo, por movimiento ilegalista entiendo movimientos que, sin desestimar las herramientas legales que puedan ser utilizadas en cada momento, porque una no va a ser estúpida con respecto a las leyes, cometen delitos, como por ejemplo albergar migrantes venidos de África o países no occidentales, no europeos, en casas comunales que se sostienen mediante una economía colectivizada, y por supuesto eso, darle asilo a un migrante que no tiene papeles, es un delito, por decir uno de los tantos. Después hay sabotajes, boicots, en fin. Entonces, esto pasa en Europa. Evidentemente, ella tiene un interés en no señalar estos movimientos, que son movimientos de confrontación directa, y sin mencionar los otros. Bueno, bien. Ese es uno de los primeros problemas que encontramos. Seguimos avanzando. Bueno, Listo. Se acabó. Se acabó. ¿qué vas a hacer? Le costó, le costó. No la queríamos sacar para que, bueno, pensamos un momento, nos sentamos ahí al hielo acá y ella se fue, ahora sola. Bueno, seguimos avanzando en el texto y el texto incurre además en una serie de cuestiones que son de las que yo les decía que me parece que son errores epistemológicos filosóficos. Por ejemplo, ¿no? Dice, dicen una ideología, como mi madre decía, un marido, no necesitamos ni ideología ni marido. Bien, las feministas nuevas, las transfeministas no necesitan marido, pero sí esposa. Digo, si pensamos en el antiguo texto del 2008 y toda la pelea con Javier Sáez, sí esposa, marido no, pero esposa sí. Bueno, seguimos. Las transfeministas no necesitamos un marido porque no somos mujeres. Tampoco necesitamos ideología porque no somos un pueblo. Ni comunismo ni liberalismo. La misma cosa. Comunismo y liberalismo, la misma cosa. Ni la cantinela católico-musulmano-judía. Nuevamente, católico-musulmán-judío es lo mismo. Es lo mismo. Hay, como se dan cuenta, hay una mezcla de órdenes mayores y menores. Nosotros hablamos otras lenguas. El punto de enunciación universal, masculino, plural, no es revolucionario. Esto ya lo sabemos, digo. Beatriz Preciado puede ser un trans masculino in between, como se ha dicho en uno de los textos que hemos visto, pero este punto de enunciación, elaborar en un manifiesto revolucionario un plural masculino que dice, decimos y habla por todos, es lo menos revolucionario que se nos puede ocurrir.
O sea, no es un desplazamiento con respecto a lo que eran las hegemonías a las cuales estamos usualmente acostumbradas. Bueno, seguimos. Y dice, ellos dicen representación, nosotros decimos experimentación. Dicen identidad, decimos multitud. Bueno, estrictamente hablando y pensando en 1000 mesetas, lo que se opone a la identidad como obstrucción de la línea de fuga o obstrucción de los flujos deseantes no es la multitud, es la singularidad. La singularidad es la reapropiación de la subjetividad gestionada globalmente y cognitivamente. Lo que estoy intentando decir es que a lo que se le opondría identidad no es la multitud, sino la singularidad que está compuesta por multiplicidades, es decir, todas somos muchas dentro y a su vez estamos todas interconectadas. Bueno, segundo problema, o ya no sé cuál. No, yo voy con más de 2. Sí, ya voy por el número no sé cuánto. Bueno, esperen que los tengo anotados después. Entonces tenemos, sí, porque son terribles. La primera majestática, el de las esposas feministas, la mezcla de elementos, católico, musulmán, orden mayor, orden menor, se pasó el poscolonialismo por el culo. Identidad versus multitud. Después hay una referencia a subirse a los caballos, no sé si lo encontraron. Sí. ¿Lo encontraste por ahí? Bueno, sigue, ¿no? Decimos mestizar el centro, dicen deuda, decimos cooperación sexual e interdependencia somática, dicen desahucio, decimos habitemos lo común, dicen capital humano, decimos alianzas multiespecies, dicen diagnóstico clínico, decimos capacitación colectiva, o sea, bueno, y ahí empieza a hacer autobombo a sus amigas, post-op, Quimera Rosa, bueno, todas las personas con las que ella janguea allá en España. Sigue con toda la mezcla y en algún momento, no sé en cuál de las dos, va a decir, ellos dicen carne de caballo en el menú, Sí, nosotros decimos subámonos a los caballos para escaparnos del matadero global. Esto es un intertexto con una película. ¿Qué película? ¿Vos la viste? ¿Quién se escapa en los caballos? El planeta de los simios. ¿Vieron el planeta de los simios? Ah, La sí. 1. Pero, ¿cuándo se escapan el caballo? En un momento No, la le última, sacan pero los la viste caballos. vos, yo no. No, es la 1. Le sacan los caballos a la policía montada que sí. viene a reprimir y se suben arriba de los caballos. ¿Sí? sí. Cuando están arriba Sí. del puente. Bueno, pienso que esta parte puede ser en referencia a... ¿Vieron la película o no? Véanla, es interesante. ¿Cuál es? ¿Es la...? ¿La remake o la original? No, no. La remake. Que no es la remake, sería como la precuela, no Ah, como No, ese es el origen del planeta de los simios. el Es origen. de las últimas, las que se hizo Ah, hace un par de años. el origen del planeta de los simios. Sí. Es la que se hizo Claro. hace un par de años. Sí. La película es un poco como este texto. Es un texto bien escrito, completamente que apela al patos de la persona que lee, con un montón de ideas rimbombantes y frases rimbombantes e interesantes, pero que en realidad comete toda una serie de desaciertos que pueden ser la apertura de un umbral a reterritorializaciones muy graves. Tiene un protagonista la película que es un mono que es César, que es un mono que con el cual se están haciendo experimentos genéticos para personas con enfermedades Alzheimer, ¿no? como Alzheimer, y por ende ese mono que le inyectaron un par de drogas es un mono más inteligente que los chimpancés Regulares. promedio, tal cual. Pero este mono hace las cosas en un punto, por supuesto tiene ideas muy nobles, el monito, digo, de liberación y demás, pero es como un Perón, es como una especie de Perón, un mono peronista, ¿no? Oh, no, ahora no voy a poder ver nunca más una película de Como monos. un mono paternalista, que quiere la concordia entre todos los hermanos monos. Es súper paternalista el mono, es un líder nato. Y es interesante esta mención a los caballos porque acá hay todo un debate entre especismo y antiespecismo. El mono ahí, en este momento donde toma los caballos, comete el primer error especista, que la última película que se estrenó este año va increyendo esos errores especistas. O sea, se convierte en un mono especista, porque no libera a todas las A especies. los animales, claro. No, libera a los monos. Y usa a los caballos para liberarse de él. Es decir, no hay una alianza multiespecie. Es un amo mejor
que los humanos, pero no deja de ser un amo, no deja de tener bien en claro quién es el líder, a quién hay que respetar, tampoco hace un modo de organización Porque usa los horizontal. caballos como los usa un humano. En un punto sí. Para mí por eso fue raro, o sea, no hice la relación con la película, pero solo de leer cómo subir un caballo ya digo, ¿qué haces? Sí. Sí. ¿Por qué? Sí, claro. O sea, Mira, hay otros históricamente podríamos decir, hay otros grupos etarios o etnológicos que realizaron alianzas multiespecies con sus caballos. No sé, como por ejemplo los Sioux, los Pawnee. Creo que acá también hay un tipo de amansamiento con el caballo que es un amansamiento por relajación y en realidad es como... O sea, hay tribus indígenas, lo he visto y lo he leído, que en vez de domar al caballo, generan un vínculo que es como el que yo tengo con mi gata. Sí. Entonces mi gata a mí me permite hacer cosas que a vos no te permitiría. Solo me las permite a mí. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos mutua confianza. Exacto. Bueno, esos caballos se montan solos. En realidad no se montan. Te subís arriba del caballo. Son auchitos o como autitos chocadores. Que están No, son caballos... como súper... ¿No? No, Ay. no, lo contrario quiero Ah. decir. Ese tipo de relación con el caballo, que es una alianza es una alianza multiespecie y que en realidad se podría pensar en un agenciamiento antiespecista, multiespecie, lo que hace la persona no es hacer uso del caballo, es tener un devenir Claro. con el caballo. Es tener un devenir, el caballo vive y come donde vos vivís y comés y está todo el tiempo con vos y entonces te permite que después no ponerle ni riendas, ni bocado, ni freno, como montan lo que la antropología llama pueblos etnográficos a los caballos, que no los montan. El freno del caballo que lastima mucho la boca, que es lo que usan en la película el mono César, por eso digo, no libera al caballo, no le saca la rienda. El caballo lo lastima mucho. ¿Montaron alguna vez? Bueno, al caballo lo lastima el freno. El caballo te obedece porque le está doliendo la boca. Eso es lo que estaba diciendo. Le duele la boca y le duele la cincha, que es lo que va en la panza. Si vos le sacás eso, el caballo te tira. No quiere a alguien arriba. Entonces, no es que viene el mono y le saca eso de la boca como gesto de liberación. Lo cual sería muy complicado de hacer con un caballo que no te conoce, porque es un animal salvaje el caballo. Bueno, pero Pese a si que los estamos monos muy están todos hechos con acostumbrados... computadora lo podrían haber hecho tranquilamente. Si no, no era un problema de filmación, digo. No, pero... Hubiera sido re lindo, se unen Claro. los monos y los caballos a destruir. Sí. Policías. Y después tenemos copyright versus código abierto. Ah, no, perdón. Antes de llegar a copyright versus código abierto, porque estoy tratando de leer las dos versiones, ¿no? Miren esta parte. Esta parte es genial. Es genial. Es maravillosa. Decimos, saca tu pezuña radioactiva de mis semillas. Dicen que el FMI y el Banco Mundial saben más y toman mejores decisiones. Para mí fue la mejor parte. Yo quiero decir que esta fue la mejor parte del prólogo. ¿Querés leer la voz? ¿Cuántos transfeministas cero positivos hay en el comité de la dirección del FMI? ¿Cuántas trabajadoras sexuales migrantes pertenecen al cuadro directivo del Banco Mundial? ¿Por qué querrían pertenecer primero? Es lo primero que se me vino a la cabeza. Inclusive. Ese es el primer problema. Entonces, el segundo problema es, el problema del capitalismo, entonces, es ese. Es que no tenemos suficientes trabajadoras sexuales y cero positivos transfeministas en el Banco Mundial. Si ponemos en el Banco Si ella es Mundial... presidente, los problemas ya se estarían solucionando, algunos bastantes, ¿o no? Sí. La Bueno, podemos vos poner en tenés- la cabeza del Consejo de Seguridad de la ONU y listo, ya está. Dominación mundial. No te metas con problemas que pueden traer problemas acá locales, porque hay gente de acá bastante queer trabajando en la ONU o para Naciones Unidas o recibiendo para sus ONGs grandes partidas de dinero, grandes sueldos, Dinero queer. dinero queer, sí, Vivo la mamá de la 50.000 ONU pesos igual, por mes. lo hago todo el tiempo, así que ya estoy jugada. A este nivel, 50.000, que es mucho dinero acá, 50.000 pesos por mes, para la gente que nos mira del exterior. Bueno, entonces, ¿cuántos transfeministas cero positivos hay en el comité de dirección del FMI? No era que el problema es que existiera el FMI, no es que, no se trata de que pongamos, no sé, La bandera una multicolor en negra, el- trans, judía, lesbiana, traviana, Discapacitada. sí, tullida,
Albina, Albina en el FMI. vegana. Vegana, obvio, vegana siempre. O trabajadoras sexuales migrantes pertenecen al cuadro directivo del Banco Mundial. O sea, el problema es el Banco Mundial, no quién está en el Banco Claro. Mundial. Da igual. Bueno, en la primera internacional hubo un debate entre Marx y Bakunin, que a mí siempre me gusta señalar. El debate consistía, hubo muchas cosas que Bakunin le dijo como falencias de la teoría marxista que se organizó ahí en la primera internacional que le señala a Bakunin. Una de ellas tiene que ver con la dominación, con el problema de la dominación. Lo que Bakunin le decía es que la clase política es una clase en sí y que esa clase no tiene que ver con la esencia o la ontología de la clase de extracción. Lo que estaba intentando decir Bakunin es que no importa que hubieran sido proletarios, cuando los proletarios estuvieran en el poder, se iban a convertir en clase política. Que no importa quién esté en el Fondo Monetario Internacional o en el Banco Mundial, son banqueros. Fin. Eso es lo que intentaba decirle Bakunin a Marx y por supuesto terminó con la expulsión de todos los anarcos, Bakunin entre ellos, de la primera internacional, ya no llegaron en la segunda. Es decir, aquí está este problema de la representación que veíamos en el título, que estaba en la primera internacional, y una fuerte reterritorialización de las esencias, como si ser trabajadora sexual migrante supusiera tener un etos impecable que te permitiera ontológica y esencialmente realizar algunas acciones del orden de no se sabe, porque obviamente anticapitalistas no van a ser si están dentro del Banco Mundial, pero como de repartir mejor la torta, no sé, cómo le van a llegar más plata a los negros del África para sus vacunas, no sé, no sé qué se piensa, que como, bueno, en fin. Se me viene Michael Jackson, Julián Rachel, Ya se hizo este Yuya, póster de Benetton en claro. los 80. Sí, We está- are the world. está Y había está gente amarillo muy ya. queer ahí. Está Había gente está muy amarillo queer ya. en esa canción. Y nunca nadie se vio beneficiado. Bueno, Nadie más cuidado que Michael. nadie más queer que Michael. Bueno, seguimos. Dicen píldora para prevenir el embarazo, dicen clínica reproductiva para convertirse en mamá y papá, decimos colectivización de los fluidos reproductivos y de úteros reproductores. Esto me sonó como un estalinismo queer importante. Bueno, dicen poder, dicen potencia, Dicen copyright, decimos código abierto y programación estado beta, incompleta, imperfecta, procesual, colectiva, construida, relacional. Bien, detengámonos acá en el código abierto versus el copyright. Por supuesto, Beatriz Preciado no ha sacado ningún libro, ni siquiera con Creative Commons. Como se imaginarán, no hay ni un solo libro con Creative Commons de Beatriz Preciado hasta donde yo conozco. Ni siquiera Creative Commons. Claro, este tiene Creative Commons. ¿Vos sabés en qué consiste una licencia? Bueno, tiene Creative Commons. No tengo Algunos muy claro los artículos, parámetros pero algunos sí, más o menos artículos. una idea. La edición tiene copyright, la edición de este libro entera. Pero algunos artículos como la entrevista de Cayenne y la bruja de Quimera Te dan Rosa. permisos ridículos como poder citar sin citando la fuente o algo Bueno, por el sí, estilo. podés leer. Usar citando fuentes. Dice acá, no se preocupen, lo tenemos acá. Digo por el tema del código abierto. Dice acá, se permite, bueno, licencia de reconocimiento no comercial sin obra derivada, 2.5 Argentina, se permite Creative Commons. Se permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se reconozcan los créditos de la misma de la manera. Comercial. Sí, pero espera, de la manera especificada por el autor o licenciador. Bien, tranquilo. No se puede utilizar esta obra con fines comerciales. Bueno, fantástico. No se puede alterar, transformar. Y esto acá empieza el problema. Porque el código abierto Esto implica que no se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta. Entonces no está abierto el código. Porque el código abierto, Linux, quiere decir, yo no sé un pedo de HTML, pero si un día me pusiera a aprender. Android, sin ir más lejos, más allá de todo lo que genera, es código abierto. Vos entras al celular Android y tenés el código que vos le podés Muy bien. modificar. Y esa modificación la puede usar cualquiera. Bien, eso es un código abierto, donde yo me puedo meter en la matriz y operar una modificación. ¿Qué dice acá? Lo voy a volver a leer porque no lo puedo creer. No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta. O sea, ¿Pero eso es de la edición o es No, eso del es texto? la Es del licencia. texto. Sí, eso es Creative Commons. bien, ¿saben lo que es un commons? Porque el problema... El Commonwealth. Se me viene a la mente. Sí. ¿Y de dónde viene eso, el Commonwealth? El señor feudal se las presta a los campesinos para que lleven a sus animales de pastoreo a comer a las tierras. Es lo único que pueden hacer con esas tierras. Ir a alimentar a los animales que después ellos tienen que vender
o con lo que los derivados de esos animales hacen una suerte de comercio que después redunda en pagarles mayores tributos al señor feudal. No es que lo hace de bueno, pero esas tierras nunca dejan de ser del señor feudal. A eso se le llamó commons. O sea, unas tierras de un señor feudal, no es joda, parece un chiste, pero no es muy revolucionario, le están poniendo el mismo nombre. Bueno, unas tierras que tienen un propietario que a la sazón es el señor feudal que te las presta. Bueno, hubo un movimiento que se llamaron los diggers, D-I-G-G, D y latina W-G-E-R-S, que es un movimiento, una sublevación de campesinos ingleses que tomaron las tierras comunes. Y dijeron, no, se acabó, nos llevamos a los animales, vamos a ponernos a producir en estas tierras porque nos estamos cagando de hambre. Entonces lo que hay que hacer con las tierras es desconocer al propietario y tomarlas. Y como les hicieron puré, los aplastaron brutalmente y los mataron a todos, tenemos las actas del juicio, y las actas del juicio inventaron una serie de frases, pero una de las frases más interesantes que tienen, que en un comunismo muy temprano, pero un comunismo realmente multiespecie, muy temprano, dicen: la tierra es un tesoro a compartir por todos. Este era el eslogan de los diggers que ocuparon las tierras. La tierra, que ocuparon los commons, la tierra como un tesoro a compartir por todas las personas. Hay un libro que compila, ¿no? Pero no está en castellano. Si lo tenés, pásamelo. No, vi la Yo edición, conozco pero... artículos. Sería interesante ver las actas. Vi la, Sí, yo te las consigo. Yo tengo un amigo Vi la que edición, pero estudió no está en tema, por castellano. eso lo conozco. Sí, es muy interesante, yo no sé mucho. Bueno, por eso la Edad Media tiene tan mala prensa, porque está llena de buenos ejemplos de sublevaciones campesinas con ideas hiper mega de avanzadas para su época, como esta gente que pensaba que en realidad la tierra no tiene dueño, que ellos no la quieren poseer a la tierra. La tierra es un tesoro que hay que compartir. O sea, mirá el nivel de sofisticación de pensamiento sobre esa tierra. Bueno, eso es un commons. O sea que Creative Commons son licencias que son políticamente correctas. Es como este manifiesto. Es políticamente correcto. Suena lindo. Suena revolucionario. Pero solo suena. La verdad es que lo único que hace es confundir en ese sonido. Es como una canción pop. Nada. A mí cuando diga no se puede transformar, no se puede usar, digamos, como... Sí. Sí, no. ¿Para qué me lo ves? Aparte, Claro. Las, abierto el código. las advertencias en la primera página, como si ya tengo el libro acá, el papel, Siempre como, está- ¿cómo vas a decir lo que yo puedo hacer o no? Siempre Yo en el Creative Commons siempre figura. Sí, sí, sí. Porque hay distintas categorías, ¿no? Bueno, sigue así con toda una serie de cosas que no tienen demasiada importancia. Tiene la mención a la ciudadanía y los derechos. El problema de la ciudadanía, como ustedes ya saben, es bastante complicado en Sudamérica, porque por lo menos uno de los países sudamericanos, probablemente haya habido más, pero uno, que es una experiencia muy cercana a todas nosotras, que es Chile, ha habido, se ha alentado y se ha creado el concepto de ciudadanía activa, que es básicamente una persona que se dedica, o todas las personas que se dedican a denunciar, buchonear, vigilar y controlar a manifestantes un poco más agresivos. Es decir, hay toda una apelación desde el primer gobierno de Bachelet, pasando por el Piñera, hasta el actual gobierno de Bachelet, al ciudadano. El ciudadano es aquella persona que no deja que en la manifestación haya gente que produzca, no sé, incendios, enfrentamientos directos con la policía, se encapuche, se tape el rostro, se tape de una manera que no pueda ser reconocido. El ciudadano es la persona que se encarga, el ciudadano es la persona que se encarga de ejercer una policía civil. O sea, eso es el ciudadano en Sudamérica. No sé a qué se refiere con ciudadanía total. Acá ciudadanía total quiere decir eso. Digo, en las teorías insurreccionalistas. Bueno, la menciona un parlamento posporno, que esa es maravillosa. Sí, dice el parlamento posporno. Ok, lo voy a chequear. Dice el parlamento A ver si me puedo posporno. postular Algo. con Anita. Alianza Multiespecie. De gordas. Alianza Antirrati Multiespecie. La Liga No, Multiespecie escucha, Antirrati. dice acá, somos el futuro parlamento posporno, una nueva internacional somático-política está en marcha, hecha de alianzas sintéticas y no de vínculos identitarios. También dice, queremos una ciudadanía total definida por las posibilidades de compartir técnicas, fluidos, simientes, aguas, saberes. Ellos dicen que la nueva guerra limpia se hará con drones de combate. Nosotros queremos hacer el amor con esos drones. Nuestra insurrección es la paz. Sexy. Y es sexy, motherfucker.
Sí, también había una muy buena. Hacer el amor. Hacer el amor. Qué groncho, ¿no? Como me da un poco de vergüenza ajena poner... Chicas, esto es... Vamos a hacer la porquería con los Hay cosas drones. que no se hacen. Cuando una escribe, una no pone a hacer el amor. No lo pone, ¿eh? O sea, o muy rápidamente cae en un arjonismo. Como No lo muy... usas en la vida, aparte no lo usas en la vida en general. O sea, puedes decir un montón. Quiero hacerte el amor. Claro. Si querés, la mejor manera de no Adiós coger para con siempre, nadie. adiós para siempre. Disculpame, tengo planes de hacerte el amor. Adiós, No sé qué, no sé qué La mejor pensabas manera vos. de no coger con nadie es decirle, Yami, quiero hacerte el amor. Hagamos el amor. Hagamos el amor, Yami, y ya. Y vos Chao, decís seca. adiós para siempre. Adiós para siempre. Adiós para siempre. Adiós. 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 Volveremos a vernos con la canción de Alaska, ¿no? Bueno, había otra muy interesante que me la perdí de ese talante de hacer el amor y la ciudadanía total y la paz. Pero hacia el final de la edición de Transfeminismos dice, lo leo, dice, acá está. Ellos dicen, bueno, la nueva guerra limpia se hará con drones de combate, nosotros queremos hacer el amor con esos drones, nuestra insurrección es la paz, el afecto total. Ya sabemos que la paz es menos sexy que la guerra. Vende menos un poema que una ráfaga de balas. Sigue con Arjona. Vende menos... Tendría que haber puesto Eso es más Diego Torres. Arjona, es medio Diego Beatriz Arjona Preciado. Y acá empieza. Pero nuestra revolución es la de... Y nombra una serie de personas. ¿Buscaste, Gise, quiénes eran? No, yo no busqué por lo menos. Yo las leí nomás. Dice Sojourner Truth, la de Harriet Tubman, la de Jean Deroin. Bueno, esa Jean está mal escrita. Para empezar, yo las busqué a todas. Bueno, no se escribe así. Entonces, se ve que la citó de memoria y se confundió y que la correctora... Una research impecable. Sí. Sí, porque hay que enterarse, ¿no? Que como tenemos justamente el código abierto de la Wikipedia, todo esto está, más o menos. Bueno, Sojourner es una abolicionista, hay varias menciones a algunas ex esclavas abolicionistas negras muy interesantes. La que es muy interesante es la de Rosa Parks. Rosa Parks es una luchadora por los derechos civiles negros que es consagrada por el reverendo Martin Luther King. En su misma época había otra que hacía más o menos las mismas cosas, según lo que decía las entraditas de Google y Wikipedia que yo chequeé, que era más o menos par de Rosa Parks, que es Claudette Cohn. Pero Claudette Cohn es desterrada del activismo porque aparentemente era bastante putita, Claudette. Ah, no. Entonces, claro, Le gustaba hacer el amor. le gustaba hacer el amor, exactamente. Le gustaba, parece ser que le gustaba un poquitito de más de lo que Hacer le el parecía amor. bien al reverendo. Y entonces la echaron de una asociación por el avance de los derechos civiles negros que es NAACP. Bueno, después lo buscan. Después está esta Jean Deroin, que es una marxista feminista. Podría haber mencionado a cualquiera de las anarcas, pero no, una marxista, digo, porque las anarcas justamente se caracterizan por ser un poco, son poco pacifistas. Y poco reconocidas. Bueno, igual los mejores, los que se llevan la palma, para mí es la mención a Harvey Milk. Oh, qué... ¿Saben quién es Harvey Milk? Harvey Milk. Ya, cuando Sean Penn hace una película, viste. Si También John te Penn te nombraron- hace la película, si John Penn te hace la película, Ya, no estás para nombrar. Nombrá a Madonna, boludo. ¿Qué sé yo? Mucho Y mejor. por eso. Que Mucho estuvo mejor. casada con John Penn. Por eso. Estuvo casada con Le Harvey. dio unos besos cuando tenía 14 años. Que estuvo casada con Cuando valía Harvey la Milk. pena. Bueno, Harvey Milk llegó a una banca de diputados, no sé qué, perdorcho. Fue el primer gay que llegó a diputado nacional de los Estados Unidos, por eso debe estar siendo nombrado acá. También está Ocaña, que es José Pérez Ocaña, un performer español, cuya gracia fue ser performer, un performer fabuloso, al estilo Pedro Lemebel, que también está nombrado. Pero bueno, esa es toda su gracia revolucionaria, la performance. Discúlpenme, yo soy un poco reticente a la revolucionariedad performática del performance. Pero bueno, puede ser que yo que soy mala. Sí, pero Caña ni siquiera hace discurso político, no. Yo lo que tengo Lo que en mente decía ahí, de no. Caña, yo he visto un par de películas, pero es como performance, así nomás. Sí, sí, un poco menos. buena, que está lo que buena. estás diciendo es que es un poco menos que Lemebel en ese sentido. En el Lemebel sentido revolucionario, me parece Lemebel más todavía revolucionario. Claro, Lemebel todavía le gritó alguna barrabasada al Partido Comunista. Claro.
Algo así. Tiene un par de poemas que son como más... Sí, les escribió un manifiesto, le dijo que él ponía el culo, compañero, todavía le hizo sacar alguna lágrima a algún marxista de barba, ¿no? Pero sí. Sí, un señor que vestía bien Ocaña, ponele. Sí. De ese estilo. No quiero ofender a nadie, seguro que después alguien me tira algo por la cabeza. Bueno, este es el manifiesto. Yo quería... Sin palabras, no tienen palabras. Yo quiero mostrarles algunos libros. No sé si vamos a llegar a verlos. Por supuesto están nuestros queridos Tikkun y sus teorías insurreccionalistas contemporáneas. Está Peter Helderlos, que es un anarco clásico, pero contemporáneo, pero muy... bueno, está muy bien este libro de cómo la no violencia protege al Estado, de Peter Helderlos, pero esto es algo que tendría que haber estado en el manifiesto y que, oh casualidad, no está. Que es Queer Ultraviolence Bashback Anthology, que es una antología de textos, ya sea panfletos entregados en acciones directas, que son desde sabotaje hasta persecución a nazis, hasta textos queer, o sea, textos filosóficos queer, hechos por un grupo de gente, que es esto, los Queer Ultraviolence Bashback, que se formaron en Chicago y que también estuvieron en Oakland, bueno, ya no existen más, fue un colectivo, y que llegaron a recopilar este libro con todas sus acciones y con algunas imágenes y demás, y que en realidad son anarco-queers de verdad, no de nombre, de acción directa. Yo no entiendo por qué no están en ese manifiesto. O sea, acá está todo documentado. Esto se consigue en internet. Está todo bien. Ah, Tirado no te para preguntás ese. si lo podías Está. dejar en fotocopiador ese libro. Está. Lo puede dejar la fotocopiadora y No, también pero está si para está, descargar. si está en internet... no Sí, está liberado los derechos. O sea, Claro. realmente está liberado los derechos y se puede conseguir en cualquier Sí. lado. Como corresponde para Bueno, alguien que claro, Se ve que se esa información no llegó. No sé. Se ve que Harvey Milk sí, pero... Porque vio la película. Se ve todas las que están nominadas al Oscar, seguro. Debe ser eso. Bueno, ¿pudieron ver el texto de Helderlos? Como para empezar a hablar en serio de los procesos pacifistas, antipacifistas y decir alguna cosa de verdad. A mí me interesó el texto de Helderlos porque Helderlos es un texto, lo habrán visto, políticamente correcto, en el sentido que a diferencia de muchos textos revolucionarios clásicos que incurren en toda serie de violencias binarias, heterosexuales y androcéntricas, Helderlos está bien documentado, sabe las cosas que no tiene que decir. Yo no sé cuán afectado está con los devenires minoritarios, pero por lo menos tiene a bien no incurrir en dislates y burdos binarismos heterocentrados. Y segundo, porque está muy bien documentado al respecto de las acciones, de lo que son las acciones contra el Estado y cómo se beneficiaría el Estado por las acciones no violentas. Y va a tener un primer axioma del cual se derivan todos los demás, que es que la no violencia, ¿qué es? ¿Cómo la define? En el capítulo que teníamos que leer para hoy, que es la no violencia es patriarcal. ¿Alguien lo vio? Va a decir que la no violencia es una posición privilegiada, es decir, que la no violencia es algo que solo las personas que no necesitan hacer uso de la violencia pueden esgrimir como argumento. Es decir, hay personas que no se pueden dar el lujo de estar en la paz. El Estado de Israel habla de paz. El Estado chileno le dice a los mapuches que hay que emprender un proceso de pacificación. ¿Se entiende? O sea, es una cuestión de posición privilegiada. La gente del barrio de La Recoleta quiere estar en paz y quiere meter preso a los motochorros. O sea, la paz es algo que de lo que se habla, y la no violencia es algo que se habla desde posiciones privilegiadas. Los hombres le dicen a las mujeres que tienen que estar en paz, que estás muy loca, que estás histérica, que exagerás y que estás gritando. Te vino. Te vino. Es la menstruación. Es hormonal, te dicen, que son las hormonas, toda la culpa la tienen las hormonas, ¿viste? Bueno, entonces, Helderlos va a decir que el pacifismo es para la gente que vive en una burbuja de tranquilidad, en la que toda forma reactiva de violencia civil haya sido cooptada por la violencia sistemática menos visible de la policía y los militares. Es decir, la no violencia a la que se refiere Helderlos es una posición privilegiada
donde la violencia ya ha sido capturada y sistematizada por el aparato represivo estatal, quienes tienen, en la definición clásica de lo que es el Estado, según Weber, el legítimo monopolio de la violencia. Bien, eso es la no violencia para Hölderlin. Y Hölderlin va a decir que hay una necesidad muy importante en lo que tiene que ver con los estados nacionales. Ya sabemos que la configuración de estados nacionales actuales, Hölderlin también lo sabe, no es la de su origen, la que comenzó en el siglo XX, que los aparatos represivos lo que hacen es controlar, y el ciudadano ayuda en ese control de la reactividad civil. ¿Y qué es la reactividad civil? La reactividad civil es toda forma de manifestación de desobediencia civil activa ante las vejaciones que puedan ocurrir desde órdenes mayores hasta estructuras molares. Ayer en el grupo online alguien me preguntaba, Marta, que va a ver esto, que le mandamos un beso. Hola, Marta. Marta es una genia total. Y Marta decía que bueno, que ella quería seguir pensando esta cuestión de no solamente la reivindicación de la autodefensa, de defenderse si me atacan, sino la posibilidad de atacar. Y Hölderlin lo dice claramente, o sea, Hölderlin tiene una reivindicación de la violencia como aquello de lo que hemos sido expropiadas, sobre todo los cuerpos que ocupan posiciones minoritarias. Ocupar una posición minoritaria o pertenecer a un orden menor no es ser una minoría, es decir, no somos menos en número, las mujeres, los negros, los indígenas, los animales, sino que estamos colocadas en una posición minoritaria porque justamente somos expropiadas de esa capacidad de reacción. Y fíjense en lo que dice Hölderlin en la página 83. Dado que la distribución del poder dentro del patriarcado es mucho más difusa que en el Estado o en el capitalismo, luchar contra los poderosos o máximos responsables juega un papel mucho más pequeño. En su lugar, las personas debemos construir una cultura que nos permita tener una identidad propia en términos de género y que nos apoye mientras construimos relaciones saludables y nos sanamos de generaciones de violencia y trauma. Esto es perfectamente compatible con el entrenamiento en autodefensa para mujeres y gente transgénero, y ataca a las instituciones económicas, culturales y políticas que ejemplifican el patriarcado, pues son responsables de una forma especialmente brutal del mismo. Él se está haciendo una referencia a que construir esa cultura, o sea, una cultura nuestra, no heterosexual, una cultura que podríamos llamar transfeminista, no implica simplemente acciones pacíficas, y que las acciones no pacíficas no obstruyen la construcción de esa cultura. Si hubieran ido a la legislatura a prenderla a fuego, todos estos que tienen centros culturales que no quieren ser muy noblemente clausurados por los abusos y vejaciones del Estado del gobierno macrista, en nada, o sea, podrían haber hecho esa acción, una acción directa, o podrían haber secuestrado a alguien para establecer esa acción Podrían directa. haberse plegado con una lucha, digo, afín. No sé, no sé, los manteros que estaban al lado y les pasaban por encima. Ni siquiera. Digo. A lo que va Hölderlin es que esa construcción, entre comillas, pacífica, no es obstruida por los ejemplos que él va a dar ahora. Matar a un policía que viola a trabajadoras sexuales o personas transgénero sin techo. Así nomás lo dice. Digo, en vez de estar tan preocupadas por las redes de trata, ¿por qué no salimos a matar a los policías que matan a las trabajadoras sexuales y a las travestis que están en la calle? Pero no, porque eso no es políticamente correcto. Sigue. Prenderle fuego a la oficina de una revista que conscientemente publicita un estándar de belleza que conduce a la anorexia o a la bulimia. Todas. Sí, pero prenderle fuego a la oficina. Secuestrar al presidente de una empresa que trafica con mujeres. Pancho Dotto. Secuestremos a Pancho Dotto. Tinelli, por ejemplo. Ninguna de dichas acciones priva de la construcción de una cultura de libertad, sino que más bien es la gente con poder que conscientemente saca provecho del patriarcado la que impide activamente la emergencia de esta cultura.
Valores relacionales más libres se complementan con una oposición militante a las instituciones que propagan relaciones explotadoras y violentas. Atacar a los más notables y probablemente incorregibles ejemplos del patriarcado es una manera de educar a la gente en la necesidad de una alternativa. La mayoría del trabajo requerido para superar el patriarcado probablemente será pacífico, centrado en la construcción de alternativas y la cicatrización de las heridas provocadas por este. Pero una práctica pacifista que olvida el uso de cualquier otra táctica deja sin opción a la gente que necesita protegerse de la violencia aquí y ahora. Es decir, la posición de la no violencia es la posición de quienes no necesitan protegerse de estos ejemplos que le está dando. La policía, los estándares de belleza impuestos que producen bulimia y anorexia, etcétera, etcétera. Esto es lo interesante que propone el libro. Menciona una figura que se llama, una anarquista que se llama Molly Steiner. Digo, por eso me preguntaba, ¿podría haber mencionado? Porque esta Molly Steiner justamente no era pacifista, después la buscan, está ahí señalada. En fin, la idea de Hölderlin, yo debo confesar que soy muy afín a lo que le está diciendo, es la idea de reapropiarse de esa voluntad de poder de la que hemos sido expropiada. La voluntad de poder como la potencia, o sea, esa capacidad de atacar no solamente a quien te agrede, sino de tomar la iniciativa y dejar de obedecer. No existiría, además, los límites de lo que no es violento para estas situaciones represivas en las que nos encontramos durante el régimen heterosexual, blanco, occidental, ya sabemos, puede ser cualquier cosa. O sea, la primera negra que es Rosa Parks, porque dicen que a partir de Rosa Parks se inició, o está en pelea si es Claudette Cohn o si es Rosa Parks. La primera que dijo, no me voy a sentar atrás, me siento donde yo quiero en el colectivo, eso fue considerado un agravio violento para los blancos en Estados Unidos. Es decir, esta no violencia, esta paz que se nos pide, es un ideal regulatorio inalcanzable. Cuando la policía tiene la orden de reprimir, que la tiene siempre, cualquier cosa que hagas va a ser leída en términos de violencia. El desconocimiento de ese texto, la gravedad de ese texto de Beatriz Preciado en términos de las personas que sí vamos a la calle a manifestarnos, es gravísimo. Porque lo que habría que decirle a cualquier persona que quiere ir a manifestarse es que la policía, una vez que recibió la orden de que tiene que reprimir, va a reprimir incluso al que no está haciendo nada. Como hicieron con el 76 con la gente a la que se llevaban. No eran todos del ERP. Si hubiera habido un ejército de 30.000 personas, se hubiera ganado la guerra. No había 30.000 guerrilleros. Había señoras que tenían una cooperativa en la escuela, chicos que organizaban la sociedad de fomento del barrio, la boluda que estaba en la agenda de no sé quién. ¿Se entiende? O sea, así funcionó así funciona la represión. No existe la paz en medio de la guerra. En medio de la guerra, cualquier cosa que hagas, tu mera existencia es leída por el poder en términos de violencia y por ende va a ser reprimida. No existe la paz. Digo, Stonewall tampoco fue pacífico. Digo esto porque parece el texto, lo que a mí más me molesta de ese texto es la mala información que da. En el sentido de, hagas lo que hagas, mientras exista la heterosexualidad como régimen político, vas a ser leída en términos de violenta. Entonces lo que mejor te conviene es reapropiarte de la violencia y empezar a utilizarla, porque lo que quieren es que no la uses. ¿Por qué? Porque si vos estás convencida, como están estos boludos convencidos que van a ir a la legislatura a tocar, no sé, un bombo tehuelche y hacer 3 malabares y decir, viva la cultura, no al cierre de los espacios libres, y pensando que un día no los van a reprimir, un día los van a reprimir de todas maneras, tocando el bombo tehuelche y tirando los malabares para arriba, y ni siquiera se van a poder defender, ni siquiera van a saber cómo correr y para dónde, o qué se le tiene que decir a nadie para que te saque de... Ay, me hiciste acordar de Pérez Esquivel, tiene unos manuales de no violencia y lo que tenés que hacer cuando la policía te reprime y lo que tenés que llevar y cómo prepararte ¿Cómo para... poner la cabeza en el Sí, putazo? sí, sí. ¿Y Es qué genial. tenés que hacer? ¿Me pasas un martes? ¿Qué tenés que hacer? Sí, no, decía que bueno, que te tenés que cubrir la cabeza, agua, llevar... Sí, todo eso también, y eso lo tenés que hacer cuando hace calor, de hecho. Claro, no. Hay violencia de calor, porque el sol es muy violento. Llevar agua es algo que yo le recomiendo a todo el mundo porque hace mucho calor últimamente, la capa de ozono, todo el mundo sabe el efecto invernadero, entonces No, pero es que agua cuando siempre hay que es llevar. así, dice,
básicamente. ¿Cómo tenés que dejarte arrastrar para que no te lastimes tanto? Pero mi idea es esa, como esa paz, Esa es buenísima. como esa supuesta revolución pacífica. Cualquier cosa es leída en términos de violencia por los aparatos represivos cuando llega el momento. E incluso cuando no hay nada, me remito al caso Bombas chileno, cuando no hay nada, pero vos tenés que desmantelar a todo el movimiento insurreccionalista Ocupa que está en Santiago de Chile y vos tenés que desmantelarlo, montás la Se causa. monta. Digo, Si no se tenés los puede- medios de comunicación. si lo tenés todo, tenés la las sartén armas, por el tenés- mango. Para eso sos el dueño de la televisión. Digo, lo inventás y decís que sí, que hay acciones violentas por todas partes. Digo, ahora acaba de pasar de nuevo. Casualidad, meten una bomba en el subte. ¿Qué anarco va a meter una bomba en el subte? Son todos humanistas, se supone que no quieren matar a la gente. O sea, ¿quién va a hacer ese atentado? Pero Eso es una aparte, ¿qué ridiculez. tipo de atentado anarquista es? No. Una bomba en Bueno. una boletería del subte. Digo, es de una ignorancia política, no solamente los errores filosóficos, sino una ignorancia política muy, muy grave. Bueno, ¿qué más tenemos acá de Helderlos? Hay otra idea que a mí me interesa de Helderlos, además de esta de la reapropiación de la voluntad de poder y de la potencia, y que hemos sido expropiadas de la capacidad de ejercer algún ejercicio contra el agresor o de tomar la iniciativa, además de esta idea de que en realidad la paz es un ideal regulatorio inalcanzable porque cualquier cosa que vos hagas va a ser leída en términos de violencia por los aparatos represivos, incluso estar sentada delante de la legislatura porteña cantando una canción de Mercedes Sosa, llegado el caso va a ser leído como una acción violenta por el policía si tiene la orden de reprimir o si tiene el deseo de reprimir, que a la policía le cuesta bastante poco pegarte un palazo cuando llega el momento, porque la verdad es que el que se hizo rati es que tiene ganas de tener un palo y un arma y matar a alguien, vamos, Sí. si no, no te haces rati. Si bien es cierto que son bastante gordos, perezosos los de acá, Los de la federal, Claro. no así la metropolitana. Pero que No, la bonaerense es peor. La bonaerense hay como sí, una pero, clase de jefe gordo. pero no nos olvidemos que es algo de los últimos años, de los 90 no era así. ¿Qué cosa? Que eran, o sea, siempre fueron perezosos, pero antes el palo era mucho más fácil. No sé, cuando si es fácil o no es fácil, la verdad es que no tengo idea. Bueno, sí, no me metí en Costequi y berenjena. Santillán lo mató a la policía. Sí, y obvio. no hay que olvidárselo nunca, no estaban haciendo nada. Santillán estaba ayudando a un pibe que se estaba muriendo o estaba ya muerto ahí, le pegaron un tiro a quemarropa y a sangre fría. Y eso es lo que hace la policía. Fin. Y todas lo tenemos que saber. Y quien está con la policía es el enemigo. Fin. Ya está. Es así. Digo, y cualquier cosa que vos hagas, solo existir, tener cara de mapuche, es violento en Chile. Digo, tener cara de mapuche, portación de rostro, es violencia para el Estado chileno, el Estado que ocupa la región en Chile. Bueno, es así. Eso es lo que yo estoy intentando decir. Hay otra idea que la toma también de una activista negra, de Alice Waldot, Helderlos, que es la idea de la legitimidad social. Waldot lo que va a decir es que los blancos tenían algo que proteger y que los negros no. Entonces, lo que va a decir es que los activistas blancos, hay toda una idea que en otro capítulo, que yo no se los di para leer porque ya era mucho, pero que yo les recomiendo que lo revisen, que es la no violencia es racista. También es maravilloso por la documentación. Y en la no violencia es racista lo que va a decir Helderlos es que en realidad los activistas blancos que son los activistas blancos y el Estado norteamericano, quienes empiezan a hacer proliferar la idea de Martin Luther King como el genio y la figura del movimiento de derechos civiles negros, invisibilizando los textos donde Martin Luther King habla mal de los blancos, que no son pocos, y negando la figura de las panteras negras y de Malcolm X, justamente porque el activismo blanco de la buena conciencia, diría yo, le interesa proteger sus intereses de clase, pero quedar bien, ¿se entiende? Es como así funciona la buena conciencia. Por eso la buena conciencia, el feminismo de la buena conciencia no está preocupado por la policía que reprime culisueltas, pero sí está preocupado por la red de trata. No está preguntándose, ¿cómo hago para hacer cagar a la policía en las villas que viola a las culisueltas que andan por ahí en las villas? No, eso no es importante. Lo que es importante es desbaratar la red de trata, no ver cómo matamos a los ratis. Que se cargan a los pibes y a las pibas en las villas. Y que las violan y las prostituyen y les hacen toda una serie de cosas.
Bueno, entonces la idea de la legitimidad social. Léanlo, el texto de Helderlos. A mí me parece muy valioso. Y finalmente teníamos... ¿Está el PDF también? Sí, yo Sí. lo subí, Lo lo tengo mandé. ¿Cómo? Yo lo tengo guardado en mi computadora en PDF. Sí, está por todos lados. Bueno, y después yo les había propuesto la lectura de algunas partes de La insurrección que viene. La insurrección que viene, llamamiento y otros fogonazos e introducción a la guerra civil de Tikkun. Tikkun es un grupo insurreccionalista francés que comienza a tener cierto renombre a partir del 2000 por la acusación, que ellos siguen al día de hoy diciendo que ha sido un montaje, la acusación de, un sabotaje a los trenes balas durante 10 horas en París, 60 trenes balas que se detuvieron durante 10 horas y que se los acusó de un sabotaje. Y en realidad los tuvieron que liberar, pero bueno, sigue la causa abierta, sobre todo a uno de ellos, que es Julien Coupat. Hasta donde yo tengo entendido, formaron una comuna en Tarnac, se lo suele también conocer como los 9 de Tarnac. En Tarnac, en el 2010, después de este encuentro antiglobalización del 2009, que fue un desastre y que fue completamente cooptado por ese pacifismo que trabaja para el Estado, al decir de Helderlos, en Tarnac se realizó en el 2010 un funeral al movimiento antiglobalización. Yo ya no pude ir, estaba acá, así que no me enteré de cómo fue el funeral, pero se lo veló en Tarnac al movimiento antiglobalización, que el movimiento antiglobalización supo ser muy aguerrido. Pensemos en Génova, en Seattle y demás. Bueno, se lo veló ahí en este lugar, en este pueblito donde aparentemente armaron una comuna. Y finalmente lo único por los cuales lo pudieron meter en cana y se armó todo un quilombo es por este libro que es La insurrección que viene, que está publicado, hay edición acá en la Argentina, no así de la introducción a la guerra civil, pero de este sí tenemos una edición aquí. Y lo que van a decir en el prólogo es que hacía mucho que en Francia no se metía nadie preso por la escritura de un libro, como le ha pasado, no sé, desde Voltaire, pasando por Baudelaire, o sea, hay un montón de franceses, hacía un montón de tiempo que en Francia no se metía nadie preso por la escritura del libro. El libro no tiene autor, por supuesto, es la imaginación de las personas que quieren señalar que lo escribió Julien Coupat, no está firmado por Julien Coupat. Bueno, y ahí en estos tres, yo no sé si llegaron a ver algo o si conocen algo de Tikkun. ¿Nada? He leído, pero muy Por arriba. Bueno, a mí me interesaban algunas cosas. De la insurrección, por ejemplo, me interesa la idea de... ellos van a decir que se crea un lenguaje en la lucha. Que en la lucha activa, existe la creación de un lenguaje. Y esa creación de un lenguaje es el lenguaje común que van a utilizar las personas que participan en esa lucha. De allí que palabras tales como ciudadanía, paz, hacer el amor, no deberían estar incluidas en esa construcción de un lenguaje común. Otra cosa que van a decir ahí es que no existe una insurrección pacífica. La idea, por estas mismas cosas que yo les estaba diciendo, la insurrección nunca es pacífica. Insurreccionarse siempre supone... A ver, la primera negra que dijo, yo no me siento atrás, eso fue violencia para un blanco, porque lo que no era violencia para un blanco es que siguiera siendo esclava en los campos de algodón. Entonces el momento en el que ella se negó, desobedeció ese mandato divino blanco de seguir siendo esclava violada en los campos de algodón, cometió un acto de violencia. Es decir, no hay manera de que una insurrección sea pacífica. Sublevarse, desobedecer, significa ya un acto de violencia. Bueno, ahora esto pasémoslo a la teoría de la heterosexualidad como régimen político. Desobedecer el régimen heterosexual supone involucrarse en un acto de violencia. Desconfíen de las personas que hablan de la paz en ese acto, que son casi todas. Bien. Y lo que van a decir muy inteligentemente, sobre todo en la introducción a la guerra civil, es que el pacifismo no consiste en rechazar las armas, sino que el pacifismo, van a decir ellos, es una operación policial de desarme preventivo. Es decir, el pacifismo supone desarmar a la población, desarmar de cualquier tipo de armas que
pudieran haber tenido. No solamente armas en el sentido de tengo una pistola en mi casa, sino armas es esa voluntad de poder o esa potencia capaz de contestar, desarmarlas de eso, en pos de, bueno, no, si puede haber una escalada de violencia, o puede haber un círculo de violencia, o esto no se puede resolver así, o tiene que haber otros medios. No es ocioso que en los 70 se cantaba paredón, paredón, 70-80, y hoy se canta juicio y castigo. No es ocioso que eso haya pasado. La idea de que, o sea, la pacificación supone la mediación del Estado, supone siempre esa mediación, supone que entre nosotras no nos podemos arreglar el conflicto, entonces tiene que mediar el Estado para arreglarlo. De hecho, lo que van a decir es que la militarización de la guerra civil es el fracaso de la insurrección. La insurrección nunca se militariza, o por lo menos no debería. Uno de los procesos para militarizar una insurrección civil, para convertir la insurrección en una estructura militarizada, es la creación de primeras majestáticas, de líderes que nosotros decimos tal cosa, y entonces nosotros el rey, como hacía el rey en el medioevo. Bueno, esa es una de las maneras de militarizar, o sea, de crear una estructura piramidal y vertical que no tiene que ver con las asimetrías de los diferentes contradispositivos, sino de generar ese verticalismo y entonces hablar por todas, la que tiene la voz, que es lo que hace ese manifiesto de Beatriz Preciado. La idea de la paz también va relacionada, yo no sé si alguna vez lo pensaron, a la cuestión de que realmente somos peligrosas. Lo que pasa es que no lo sabemos. Si no fuéramos peligrosas, ¿por qué la policía va armada? Si no existiera peligro, ¿por qué la policía va armada en una manifestación? ¿Se lo pusieron a pensar? ¿Por qué se arma la policía? Bueno, ustedes me pueden decir, ustedes no me lo dirían, ¿no? Pero alguien podría decir, bueno, pero el motochorro va de caño. Hay Sí, gente mala. sí, hay gente mala, pongámosle que es la más divertida, la gente mala, pero ¿por qué la policía está armada cuando va hoy, por ejemplo, la legislatura porteña? La policía que estaba ahí controlando toda esa manga de hippie hipsters que estaban ahí, esa policía estaba armada. ¿Por qué está armada? Si no representáramos un peligro. Entonces sí representamos un peligro. Lo que suponen las teorías insurreccionalistas es que hay que reapropiarse de ese peligro que representamos. O sea, ellos saben que somos un peligro. Las que no lo sabemos somos nosotras. O sea, por ahí pasa. Bien, ¿qué más había interesante ahí en Tikkun? Tienen una definición de ciudadano. Primero hacen una referencia al ciudadano romano. El ciudadano romano es aquel que en el imperio manifestaba una conformidad con el modelo hegemónico imperial romano. Es decir, la idea de ciudadano, el kiwis, así se dice en latín, es una creación romana. Y ellos van a decir que en realidad el kiwis, el ciudadano, es aquel que manifiesta una conformidad con el modelo. De ahí la referencia, la hostilidad de esa referencia a una ciudadanía total. El ciudadano entonces es aquel que representa una conformidad con el modelo. Es decir, el ciudadano es un autotrabajo, es un trabajo individual de neutralización de la capacidad de reacción que cada cuerpo tiene. Esa es la definición de los Tikkun de ciudadano. Ciudadano es un autotrabajo individual de neutralización de la capacidad de reacción y de ofensiva que cada cuerpo tiene. El llamado al ciudadano es el llamado al sujeto de derecho a comportarse ejemplarmente dentro del modelo imperial hegemónico. Los ciudadanos son aquellos que pueden revelarse como policía, va a decir Tikkun. La policía es gente, eso lo sabe todo el mundo, o sea, la policía no son monstruos, son gente muy desagradable. Son ciudadanos con sueldo, o sea, la policía... Son trabajadores. Lo que va a decir Tikkun es que la policía cumple deberes de ciudadano. O sea, hace lo mismo que hacen los ciudadanos la policía, solo que como lo hace
casi todo el tiempo, las 24 horas del día, durante 7 días a la semana, reciben dinero por hacer esa tarea que hacen los ciudadanos gratuitamente. Entonces, cuando vos ejercés de ciudadano las 24 horas, los 7 días de la semana, sos policía. Si lo haces de lunes a viernes, no te pagan. Si lo haces de a ratos, cada vez que aparece alguien con capucha o cada vez que ves algún boliviano, que eso ya es ser sospechoso, ¿no? Como todo el mundo, como que todo ciudadano sabe, eso ya es ser sospechoso. Entonces, si lo haces simplemente cuando aparece Un morocho. un morocho, como diría Mickey Vainilla, bueno, entonces sos solo ciudadano. Es decir, el ciudadano es aquel que coopera, van a decir los tikkun. Y que la paz armada es una característica del orden imperial. Digo, si hubiera paz, ¿para qué están armados? Eso es lo que se están preguntando. Si no hubiera peligro, si no fuéramos peligrosos, si no fuéramos capaces de arrebatarles el control, ¿por qué van armados? Si nosotras no tenemos armas, ¿por qué están armados? Bueno, es justamente porque saben eso que textos como el de Beatriz Preciado nos quieren convencer, de que en realidad, no sé, como por arte de milagro y experimentación post-porno y performance porno terrorista, no sé, se va a liberar la nación indígena de la opresión winca. No sé. Eso no quiere decir, como ya el feminismo lo ha manifestado y ha denunciado largamente, que no haya opresiones de género en estos agenciamientos que yo estoy expresando. Y que esas opresiones no tienen que esperar al día después de la revolución, van de la mano. O sea, no se hace primero una cosa y después de la otra. No es que hay un orden primero y un orden segundo, como piensa justamente el marxismo que ella invoca. Lo cual no quiere decir que esas sublevaciones no van a ser pacíficas, porque de hecho no hay manera de sublevarse pacíficamente. No hay sublevación pacífica, sino porque mataron al reverendo Martin Luther King. Bueno, entonces lo que van a decir es que la característica de la ciudadanía total de la que hablan, no lo dicen así, yo lo estoy leyendo así, pero la característica de esta ciudadanía total de la que habla Beatriz Preciado es la idea de que el orden imperial neutralice la posibilidad del enfrentamiento, que el enfrentamiento nunca tenga lugar. Para que el enfrentamiento nunca tenga lugar, de lo que hay que reapropiarse, de lo que hay que apropiarse, lo que tienen que hacer los dispositivos dispuestos por todo el mundo del orden imperial, lo que tiene que hacer es neutralizar a la población, convencerla de ser ciudadana para que se autocontrole y para que esté conforme con respecto al régimen, para que así como hay non-conforming gender, o sea, como que hay géneros que no concuerdan con respecto al orden ideal de los cuerpos, bueno, también hay maneras de habitar el mundo no ciudadanas, que son no conformes con respecto al modo de habitar el mundo. Yo creo que algo que ilustra un poco esto es algo muy interesante que pasó en manifestaciones en Brasil el año pasado. Llega un momento en que la represión era muy fuerte y por supuesto se convirtió en algo muy masivo y había como toda una mezcla entre derecha, pacifista, no sé qué, y todo el resto de la gente. Y entonces empezaron a decir que la represión de la policía venía porque, por supuesto, habían estos vándalos marginales, estos grupos muy específicos que hacían todo y que la culpa era de ellos, así que había que identificarlos y separarlos. Claro, y ahí empezó ese movimiento de que dentro de las manifestaciones hacían círculos alrededor, sos vos, chau. Hasta Terminaron, perdón que te interrumpa, Claro. terminaron hasta linchando a un grafitero. Claro, y O el sea, mejor fue cuando de repente ya no había más estos supuestos vándalos marginales y la policía aún así reprimió. Y ahí fue como, bueno, ¿y ahora entendieron quizás un poco lo que pasa? Tipo, No. y no sé, y me Sí, hizo acordar mucho esto. O hace sea, poco circulamos una especie de flyer que estaban pasando por México de las marchas que, o sea, justamente como eso, iban diciendo, iban enumerando todos esos ítems. Cuando ves a alguien que está haciendo algo, enfrentando a la policía, como informar a los demás, hacer lo que se calme, como si ves a alguien que está rompiendo una vidriera. Hay un documental de hace poquito que está muy bueno que se llama Art War, que es sobre los movimientos en Egipto.
y es sobre artistas, digamos, gente, grafiteros, cantantes que estaban metidos ahí en la movida, y de cómo en realidad ellos, al principio estaban ellos como al frente, que eran más anarca, y después como que fue generando el movimiento. Incluso hay uno que hasta después le piden pedido de pena de muerte porque una vez se pone una remera que dice, tiene un diablo y dice God is busy, can I help you instead? Y ya por eso como que le piden pena de muerte, y al principio era como uno de los líderes de la revolución. Es como, está bueno, me gustó, es un documental alemán. Bueno, yo les quería leer unas partes de llamamiento e introducción a la guerra civil. De todas maneras, tomen estos textos como de quien vienen. O sea, si algo se puede criticar a los Tikkun es que los Tikkun, por ejemplo, no leyeron a Monique Wittig. Y les vendría muy bien leerla. Dicho lo cual, tienen una teoría de la insurrección que es interesante de apropiársela, que es lo que hay que hacer con las cosas que están bien escritas y son inteligentes. Por ejemplo, en la página 109 de Introducción a la Guerra Civil, en el escolio número 84 dice: contra la evidencia de que los únicos momentos bellos del siglo fueron despreciativamente llamados guerras civiles, correrán a denunciar en nosotros la conspiración de la clase dominante para hundir la revolución a través de una guerra civil. Esa es una frase de Marx, la guerra civil en Francia, la vuelvo a decir. Es decir, Marx hizo esta acusación, ¿no? La conspiración de la clase dominante para hundir la revolución a través de una guerra civil. La guerra civil o la guerra social, como dicen los anarcos, como aquello que es contrarrevolucionario. Hay que esperar una revolución que es una revolución, en el caso de Beatriz Preciado, pacífica. Y van a decir, nosotros no creemos ya en la revolución, sino en algunas revoluciones moleculares, y menos recatadamente en asunciones diferenciadas de la guerra civil. En primer momento, los revolucionarios profesionales, cuyos o sea, decimos revolución, esos son los revolucionarios profesionales, los que te dicen cómo hacerla. Los revolucionarios profesionales, cuyos desastres repetidos no se han enfriado apenas, nos difamarán como diletantes, como traidores a la causa. Querrán hacernos creer que el imperio es el enemigo. Nosotros objetaremos su tontería, que el imperio no es el enemigo, sino el hostis. Pues bueno, tiene una teoría muy complicada de la diferencia entre enemigo y hostis. Hostis como la hostilidad permanente del medio. Bueno, pero quería hacer referencia a esa idea de las acusaciones y de profesionalización de la revolución. Y después, en llamamiento, en la página 95 de la edición de Folia, que es una edición nacional, se consigue acá, va a decir, los que hablan de revolución sin preocuparse por la cuestión de las armas y del abastecimiento, ya llevan un cadáver en brazos. Digo, bueno, es que nunca estuvo en una. Dejar a los metafísicos las cuestiones del origen y la finalidad, tomar el aquí y ahora por todo comienzo, y lo que nosotros podemos prácticamente hacer ahí como único propósito razonable. Si el estado de cosas es insostenible, no es por esto o por aquello, sino porque ahí nada puedo. No poner jamás las necesidades del pensamiento y de la acción. Permanecer firmes en los momentos de reflujo donde debe de reanudarse todo desde el principio solo. Nunca se está solo con la verdad. Un modo de ser como este no encontrará excusa alguna a los ojos de aquellos para los que la vida no es más que una hábil colección de justificaciones. Frente a él, el resentimiento se arma de invectivas, denuncia la toma de poder, la megalomanía, levanta sus cordones sanitarios de mala fe, de estupidez y de conformismo, dictamina la exclusión del monstruo en trance de separarse del rebaño humano. Es la Biblia esa frase. Y no sé si llegaron a leer algo de nosotras decimos anarquía. Si no podemos ser violentas, no es nuestra revolución. ¿Lo miraron? Sí. Bien, ese sí. Bueno, ¿y qué les pareció? Hay algo, es un texto muy cortito, si quieren los leemos, pero hay algo de este texto que a mí me interesa. Es un texto que obviamente está producido contra el depreciado, digo, así como el depreciado dice, decimos revolución y usa el nosotros, este dice nosotras decimos anarquía, si no podemos ser violentas no es nuestra revolución. En claro intertexto a la frase de Emma Goldman, ¿la conocen? Si no puedo bailar, no es mi revolución, que es una frase que Emma Goldman nunca dijo. Pero le queda muy bien.
Sí, hay una, después les puedo mandar el link, hay una investigadora de Emma Goldman norteamericana que explica cómo nace esa frase, que es bastante contemporánea. ¿Eh? Ya tenés el remera. Me he olvidado, me la puse a propósito la remera. Como estaba filmada me pongo, no sé si se dieron cuenta que uso ropa especial para cada clase. Bueno, Sí, la pensé que otra nadie vez se había tenías dado unas cuenta. plumas en el hombro. Un conchero, la Un última la voy a conchero. hacer en conchero. Y taco. Extravaganza. Y taco, la voy a hacer que en taco. A ver, ya me van a agarrar. Bueno, la frase nunca la dijo, sino que es una parte de su biografía donde cuenta que fue censurada por otro anarquista porque estaba bailando y a esta académica estaban haciendo unas remeras para un evento y le pidieron frases de Emma Goldman para estampar en remeras y ella dio frases todas muy largas y uno la recortó y creó, Claro, está editada. y creó la frase. Después se los voy a mandar, es muy linda la historia. Pero bueno, de este texto, que ahora lo leemos todo, no sé si alguien quiere comentar, a mí lo que más me interesaba era lo siguiente. A ver si lo encuentro. Las trabajadoras sexuales, las travestis, quienes viven en las calles, migrantes, quienes no nos dejan decir nosotras, sin hacernos cargo de nuestros privilegios, de todas esas categorías caducas, esas ficciones a ver, pero a su vez, en Liberación, en francés, y en el 2013, a partir del 2013 empezó a formar parte del prólogo de este libro que se llama Transfeminismos, Epistemes, Fricciones y Flujos. O sea, ese mismo es el prólogo de este otro libro. Y a su vez también aparece acá, en esta edición argentina que se llama Terror Anal, Manifiestos Recientes, que es una subedición o un apartado de Editorial Biblos. De esta a esta hay diferencias. O sea, esta versión está más completa, este prólogo está más completo que lo que se publicó en Argentina. Y las diferencias son sustanciales, de acá a acá. No sé con cuál trabajaron. Pero es el mismo texto y Es el acá mismo está más texto. está expandido ahí. está- Yo leí ese. Bien. Bueno, y es un texto, como ya les había dicho, ¿no? Como desde ¿Quién defiende al niño queer? En adelante lo que nos encontramos ya es en la nada. El vado. Sí, como en el fango. En el fango. Como- El es un vado. barro político, epistemológico, ideológico, filosófico, con algunos errores muy gruesos. Yo quería analizarlo, a mí me parece que este prólogo se puede analizar párrafo por párrafo, como para poner en cuestión todo esto que dice acá. O sea, párrafo por párrafo es criticable. ¿Lo tienen por ahí? Si lo trajeron lo vamos viendo, pedacito por pedacito. Y vamos a ver las dos versiones. Bueno, la versión española, la que apareció en España en traducción a partir de lo que estaba publicado en Liberación, empieza distinto del que tenemos acá en la Argentina. Empieza con: los analistas políticos advierten del inicio de un nuevo ciclo de rebeliones sociales que habría comenzado en 2009 en reacción al colapso de los mercados financieros. En el 2009 se realiza en la ciudad de Copenhague un encuentro antiglobalización como los que se habían realizado en Génova, en Seattle y demás. A diferencia de todos los otros, digo, por eso me llama mucho la atención este texto del 2013. A diferencia de lo que había pasado en otros encuentros antiglobalización, ese era el número 15, el de Copenhague. El de Copenhague fue completamente tomado por los movimientos pacifistas. Yo estuve ahí, por eso estoy contando esa experiencia, me habían invitado. Había sido tomado por los movimientos pacifistas y sobre todo la vanguardia, entre muchas comillas, la encabezaban los grupos de los movimientos sociales sudamericanos. Bueno, fue un desastre. La policía reprimió duramente, como obviamente se habían encargado de detener a todos los manifestantes de bloque negro, anarcos, etcétera. Ya habían, para el momento que fueron las manifestaciones, ya habían sido... Se para, párense. Y toda la gente se paró. Se lo pasé. No, 4 minutos. ¿para qué 4 fue que no minutos. fue? 4 minutos y pasó esto y seguí caminando. No, es que no te da para quedarte. Fuertísimo. Yo vi el spot de lo de la cultura. Terrible. Vi el spot. Tiene un par de tiene cosas. Una chica diciendo que ella no es una delincuente, que No, está marginal. muy... Una Marginal es la marginal, palabra que que no usa. está
está muy bien formada. Que ya como Nosotros no somos marginales, nosotros somos artistas, estamos muy instruidos, no nos pueden hacer Lo esto. repite, muy instruido. Ok. 2 veces lo muy. Ok, fuiste a la escuela, no te pego. A lo negro. Hay que pegarle a los que no. Viste como la paleta de colores y si es más negro de lo que... A ver, déjame ver tu cara ahí con la Claro. paleta. Efectivamente, estos movimientos... Porque voy a empezar con la hipótesis. El problema de este prólogo, de este texto, hay un problema que comienza en el título, como varios de los textos que ya veíamos viendo de Beatriz Preciado. Primero la palabra decimos. Este decimos apela a lo que se conoce en lingüística como una primera majestática. Nosotros el rey. Así se escribían los edictos en el medioevo. Nosotros el rey. Primera persona del plural o primera majestática. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes decimos? Ella dice. Pero bueno, es ese nombre parlante que se ha convertido en credencial para decir cualquier pavada y que entonces es revolucionaria. Entonces ese es el primer problema, el decimos como política de la representación, en la que ya también habíamos visto con quién defiende al niño queer en esa primera majestática. Y después el tema de revolución, decimos revolución. Es decir, si este texto se llamara Digo Reformas, sería bien. O sea, si el texto se No llamara... sería exagerado. No, estaría bien, como digo reformas Quiero leyes. o quiero un mundo mejor. Quienes queremos un mundo mejor. Bueno, porque Occupy y Movimiento Indignados forman parte de esos movimientos que lo que quieren, como este de acá, un mundo mejor. Que está muy bien querer un mundo mejor, pero que no tiene que ver con las revoluciones de ninguna índole, ni las moleculares, ni las intrasubjetivas, ni a la vieja usanza marxista-leninista, que ya sabemos que no nos interesan, pero son de otro talante, ni la zapatista, ni ningún tipo de revolución. De hecho, en Europa, yo no sé si lo conocen, funciona también desde hace bastante tiempo, o por lo menos yo lo conozco desde el 2009, cuando me encuentro en este encuentro antiglobalización en la cumbre de los gurúes políticos del 2009, un movimiento que se llama Movimiento Sin Fronteras o No Borders, que a diferencia de estos sí son movimientos de confrontación y acción directa, y además el hongo nuclear y la mujer que queda fragmentada. Yo me agarré uno. Sí, ¿cuánto querías hacer? Querías ir a pegar No, por no, acá. pero aviso. Vamos a pegatinar por Me ahí. agarré uno. No puedo agarrarlos. Claro, claro. No, No por persona. le damos una anita. No para eso. Una paranita que también tiene que tener. Bueno, buenísimo. Excelente. ¿Y por qué se te ocurrió esa idea ¿De cuál? del hongo? ¿Por qué Bueno, eso? más por Porque vos me la- dijiste, voy a hacer un collage del taller. Claro. Yo qué sé, dije, no sé, yo Y esperaba vos te una imaginaste tu cara y mucho. Y las manos de todas tocándome. haciendo así. Eso ya pasó, ya me lo regalaron este fin de semana. Pero no, haciéndome masajes, todo. Creí que había una orquídea y no me Sí, filmaron. nos invitaron. No, fue porno soft. Fue porno soft, no llegó a orgía. No, yo ya no tengo edad, pero Pero en mis épocas. en mis épocas acá. Anita, con Anita. En mis épocas, no, pero bueno, volviendo al tema, ¿por qué se te ocurrió? A Anita le encantó, ¿eh? Yo ya tenía como un par de imágenes de explosiones porque una vez como me encantó como investigar esto. Y me pareció que como servía mucho para hablar de una cierta destrucción, pero también de potenciales, de transformación, o sea, un símbolo que podía como aportar todo esto, como que no sé, yo me parecían sinónimos todo esto adentro de la explosión. Y ahí como necesitaba de cualquier forma hablar un poco de cuerpos, de, no sé. Y ahí yo tenía estas fotos medio pornográficas de qué sé cuándo, y entonces empecé a trabajar con eso y me encantó poder como juntar la cosa y que sea solo una, y que a la vez haya como algo, eso, ese cuerpo que está medio fuera de lugar, Fragmentado, ¿no? claro, pero que a la vez es como una unidad también, como que todo es uno. Entonces me gustó cuando terminé y miré, era como, wow,
que estuviera todo en una cosa sola, aunque sea un montón de cosas. Y bueno, esto, y el resto es como... Bien. Bueno, excelente. Si el domingo hace lindo día, en la casa de Yami, que hay una pelopincho espectacular. Es la pelopincho oficial La del pelopincho taller. oficial del taller. Nos vamos a juntar, así que pueden venir. Si tienen ganas, después le piden a Yami la dirección y demás. Bueno, el texto que vamos a ver salió en el periódico Liberación, como casi todos los textos que estuvimos viendo de Beatriz Preciado. En el 2003 estaban todos presos, no había ninguna manera de repeler esa represión, nos cagaron a palos brutalmente. Los movimientos sociales sudamericanos, cuando llegó, había una estrategia para ingresar al recinto donde estaban, gracias, yo también quiero tomar. Y, bueno, empezamos ahí porque vos no estabas, ¿viste? Agua, todo, mate, todo. Me están salteando, no vengan, metean. Bueno, los movimientos sociales sudamericanos básicamente se abrieron de piernas y no hicieron lo que dijeron que iban a hacer porque se asustaron, etcétera, etcétera. Entonces la segunda línea de personas fuimos duramente reprimidas. Bueno, fue una catástrofe. Así empieza, con la mención a este encuentro al cual yo calculo que Beatriz Preciado no participó, por eso dice las pelotudeces que está diciendo acá. Después está... sí. Bueno, después está la referencia, los gurús de izquierda de la vieja Europa colonial se obstinan en querer explicar a los activistas del movimiento, a los activistas de los movimientos Occupy y del 15M. El 15M es lo que se conoce acá como indignados. De hecho, en la otra traducción, en la que apareció, digo otra traducción porque de hecho es otra traducción, tiene otra traductora. En la otra traducción acá hablan de directamente indignados, si no me equivoco. Sí, Occupy e indignados. ¿Saben qué es? Occupy e indignados, ¿buscaron? Es un texto que lo que había que hacer, uno de los trabajos que había que hacer con este texto era meterse en Google o en la Wikipedia y buscar todos los nombres. Por eso también Occupy es de Occupy Wall Street. Sí. Exactamente, ¿qué es? ¿Qué te acordás? No sé, me acuerdo de haber visto mucho en las noticias, digamos, del 1% de la población estadounidense que tiene las ganancias equivalentes al resto, al otro 99%. Exacto. ¿Y? Que se replicó después Y- en España con y el- se- en la Plaza del Sol, toda la que en realidad era más que nada la juventud saliendo. Se empezó Bien. a hacer una ocupación de lo que era Wall Street, Bueno, con y protestas así pasa un sociales. montón también. Hasta hoy hay movimientos Ocupa, que se dice Ocupa, pero que son análogos al Ocupa. Ah, Occupy. esto. Sí, Que es un montón de gente sentada en el lugar. Sí. Básicamente. Claro. básicamente. Acabo de pasar por el de Cultura Unida, ese coso hipster que había hoy, que era Quise ir. eso, como una Mercedes Sosa hipster cantando. Otra chica lesbiana más con guitarra. Buenos Y- Aires no Sí. tolera No, más, creo que no ni tolera una lesbiana ni más siquiera- con guitarra. Ni siquiera era O lesbiana. cambian de instrumento. Ni siquiera por era favor. lesbiana. Y Esta dijo, ni siquiera era. siéntense. Y toda la gente se sentó. Ah, Y bien. apareció como un mensaje tipo, la cultura se une, así grabado. Y después, la cultura... Más que son movimientos ilegalistas. Por ilegalista entiendo, por movimiento ilegalista entiendo. Movimientos que, sin desestimar las herramientas legales que puedan ser utilizadas en cada momento, porque uno no va a ser estúpida con respecto a las leyes, cometen delitos. Como por ejemplo, albergar migrantes venidos de África o países no occidentales, no europeos, en casas comunales que se sostienen mediante una economía colectivizada y por supuesto eso, darle asilo a un migrante que no tiene papeles es un delito, por decir uno de los tantos. Después hay sabotajes, boicots, en fin. Entonces, esto pasa en Europa. Evidentemente, ella tiene un interés en no señalar estos movimientos, que son movimientos de confrontación directa, y sin mencionar los otros. Bueno, bien. Ese es uno de los primeros problemas que encontramos. Seguimos avanzando. Bueno, Listo, se acabó. Se acabó. ¿qué vas a hacer? Le costó. No la queríamos sacar para que, bueno, pensamos de un momento, lo sentamos ahí al hielo acá y ella se fue, ahora sola. Bueno, seguimos avanzando en el texto y el texto
incurre además en una serie de cuestiones que son de las que yo les decía que me parece que son errores epistemológicos filosóficos. Por ejemplo, ¿no? Dice, dicen una ideología, como mi madre decía, un marido, no necesitamos ni ideología ni marido. Bien, las feministas nuevas, las transfeministas no necesitan marido, pero sí esposa. Digo, si pensamos en el antiguo texto del 2008 y toda la pelea con Javier Sáez, sí esposa, marido no, pero esposa sí. Bueno, seguimos. Las transfeministas no necesitamos un marido porque no somos mujeres. Tampoco necesitamos ideología porque no somos un pueblo. Ni comunismo ni liberalismo. La misma cosa. Comunismo y liberalismo, la misma cosa. Ni la cantinela católico-musulmano-judía. Nuevamente, católico-musulmán-judío es lo mismo. Es lo mismo. Hay, como se dan cuenta, hay una mezcla de órdenes mayores y menores. Nosotros hablamos otras lenguas. El punto de enunciación universal, masculino, plural, no es revolucionario. Esto ya lo sabemos, digo. Beatriz Preciado puede ser un trans masculino in between, como se ha dicho en uno de los textos que hemos visto, pero este punto de enunciación, elaborar en un manifiesto revolucionario un plural masculino que dice, decimos y habla por todos, es lo menos revolucionario que se nos puede ocurrir. O sea, no es un desplazamiento con respecto a lo que eran las hegemonías a las cuales estamos usualmente acostumbradas. Bueno, seguimos. Y dice, ellos dicen representación, nosotros decimos experimentación. Dicen identidad, decimos multitud. Bueno, estrictamente hablando y pensando en Mil Mesetas, lo que se opone a la identidad como obstrucción de la línea de fuga o obstrucción de los flujos deseantes